Muy buenos días, bienvenidos al segundo refrito de Arduino. En este vídeo básicamente os contaré un poco, pues, digamos, lo básico de circuitos para entender cómo llegar al final del día con nuestro Arduino. Y ya está, no vamos a ver mucho más, ¿vale? O sea, simplemente os voy a explicar las magnitudes básicas, que tenéis algunas en pantalla, ¿vale? Ahora hago un poco de zoom para que podáis ver las dos de abajo. Y bueno, pues os enseñaré también, os comentaré un poco por encima cómo funcionan las entradas del Arduino, tanto las digitales como las analógicas. Y bueno, pues os enseñaré un poco un polímetro y cómo funcionar con circuitos en general. Así que bueno, vamos magnitud por magnitud. La primera que tenemos y que según veo podéis ver perfectamente, ¿vale? Luego ya os digo que hago zoom sin problemas. Es el voltaje, que es la diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Qué coño es la diferencia de potencial? Pregunta totalmente razonable y... Pregunta totalmente razonable y asequible. Bueno, pues podemos entender la diferencia de potencial pues como una rampa. Aquí tenemos a mi coleguita, estos no son los androides que buscáis, que vamos a usar un poco como para ilustrar un poco qué es la diferencia de potencial. Si nosotros colocamos a estos no son los androides que buscáis aquí, pues el tío se queda quietecito, porque el nivel de este extremo de la protoboard, que ahora os explicaré qué es, está más o menos a la misma altura que el otro extremo. Si yo lo elevo, se cae. El concepto, y eso es por diferencia de potencial gravitatorio, por el famoso MGH. Entonces, pues el concepto en electricidad es similar. Hay un punto que está a más potencial que otro, y lo que hace la electricidad es ir de uno a otro. Que a ver, puntualizando, luego se demostró que era al revés, cómo funcionaba, pero el sentido tradicional, ¿vale? El sentido tradicional o convencional establece que vamos del positivo al negativo, y el sentido real es que vamos del negativo al positivo, ¿vale? Pero eso ya son detalles a contar, ¿vale? Amperaje, carga que atraviesa un conductor por unidad de tiempo. A ver, esta es más fácil de explicar, ¿vale? Esto es simplemente la carga eléctrica que pasa por todo un conductor, pues en una hora, en un minuto, en un segundo, ¿vale? Imaginad que por esta protoboard, en lugar de en 5 minutos, pues pasan 5 tíos, estos no son los androides que buscáis. Pues, ¿cuántos? Si pasan 5 tíos, estos no son los androides que buscáis, en un segundo, pues tienes 5 amperios, por ejemplo, ¿vale? Perdonad el golpe. Ya os digo que 5 amperios, depende del contexto, puede ser una burrada de corriente o puede ser una nimiedad. Depende del contexto, como todo. En el nuestro es una burrada. Vale, y ahora voy a hacer... A ver... Ahí se ve. Y bueno, se ve el circuito de abajo, que eso es un enfoque más práctico que luego haremos aquí en la protoboard, ¿vale? La resistencia, pues la oposición al paso a la corriente. Muy simple. Pues aquí nuestro colega va caminando tan tranquilo y le ponemos una barrera. Decide saltarla, oposición al paso a la corriente, ¿vale? Pues todos los elementos que tengamos en un circuito van a ofrecer una resistencia, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente cuando hacemos los esquemas y a la hora de hacer los números, lo que hacemos es le dibujamos una resistencia en serie y nos quitamos problemas. Y en cuanto a la potencia, pues es la energía que consume o se genera por unidad de tiempo. Si aquí nuestro amigo se come un bocata, el bocata le ha generado una cierta energía, y si luego quiere levantar la cajita, pues consumirá una cierta energía por cada tiempo según el tiempo que lo tenga levantado. Fácil, ¿no? Entonces, vamos al Proteus y vamos a ver el circuito que tengo montado. El circuito que tengo montado es un circuito muy simple, es el pin de 5 voltios del Arduino. Aquí abajo el de GND, ¿vale? El que dijimos que iba a ser nuestro 0 voltios. Y luego pues aquí tengo un voltímetro que se conecta siempre en paralelo, ¿vale? Porque al fin y al cabo estamos midiendo diferencias de potencial, ¿vale? Si os acordáis de las leyes de electricidad, que no voy a entrar en ellas, ¿vale?
eso ya queda para otra serie de tutoriales. Si os acordáis de las leyes de electricidad, el voltaje G, si conectas los elementos en serie, va disminuyendo. Entonces, para saber lo que consume o genera el voltaje que está consumiendo o generando un determinado elemento, se conecta en paralelo, ¿vale? Es el amperímetro, es el que se conecta en serie, ¿vale? Importantísimo conectar el amperímetro en serie. El voltímetro, si le conectas en paralelo, en serie, no tiene por qué pasar nada, ¿vale? Si le conectas más el voltímetro, no tiene por qué pasar nada. Pero si conectas mal el amperímetro, si el amperímetro le conectas en paralelo, te lo cargas, ¿vale? Porque el amperímetro no tiene apenas resistencia para no trastocar mucho el valor de intensidad. Entonces, si tú le metes una intensidad muy fuerte, te lo cargas. Y tampoco tiene por qué ser tan fuerte, ¿vale? Entonces, ¿cuántos voltajes tenemos aquí? Pues 5 menos 0 hacen 5 voltios. ¿Cuántos amperios tenemos? Pues si os acordáis de la famosa ley de Ohm, 5 entre 1000 ohmios hacen 5 miliamperios. Si le damos a simular, pues ya está. Ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, pues más o menos esto es lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? In real life, como dice el meme. Entonces, esto que veis aquí, este cacharrillo que tengo aquí en la mano, es una protoboard, ¿vale? Quitándole todo lo que tengo pinchado en ella, es algo así, ¿vale? Las hay de diferentes formas, de diferentes modelos, como al gusto del consumidor feliz, ¿vale? A mí me gustan mucho estas porque además tienen las pistas marcadas para meterle positivo y negativo, son bastante buenas. Entonces, por un lado tenéis las columnas de los extremos, ¿vale? Esos agujeros están unidos por una placa metálica, ¿vale? Que no veis. Están unidos normalmente hasta la mitad, ¿vale? Esta creo que está unida entera, ¿vale? Pero lo más normal es que suelen estar unidos hasta la mitad de la protoboard y entonces haya una separación entre columnas. Pero bueno, el caso es que las de los extremos están unidas por columnas y las de dentro, ¿vale? Están unidas por filas, ¿vale? A, B, C, D, E están unidos. F, G, H, I, J están unidos, ¿vale? Y esta separación y esta línea que veis en el medio es para pinchar circuitos integrados, cosas así, ¿vale? Y por supuesto separa las placas, ¿vale? No están unidas. Entonces, si hacemos, por ejemplo, una resistencia normal, ¿vale? No sé cuánto tiene. Las resistencias tienen este aspecto, ¿vale? Y no sé si se verá bien, ¿vale? Pero suelen tener como una serie de colorines que se supone que con una tabla puedes ver la resistencia que tiene. Mi forma más fiable, hay medidores de resistencia. De hecho, todos los polímetros tienen. Me parece bastante más fiable y bastante más rápido. Entonces cogéis y pincháis, ¿vale? ¿Vale? Recordad que si en el medio está la separación es por filas, tenéis que pinchar una pata en una fila y una pata en otra. No podéis conectar las patas en la misma, ¿vale? Aquí tenéis a vuestro colega el polímetro, a ver, ahí, ¿vale? Esto es lo que es nuestro medidor más importante en circuitos, ¿vale? Lo conectamos en modo resistencia y ponemos la rueda en la más alta, ¿vale? Y vamos bajando hasta que estemos en una escala en la que podamos medir sin problemas nuestra resistencia, ¿vale? Cuando medimos resistencia tenemos que tener el dispositivo que vamos a medir desconectado, ¿vale? Me da 0,01 K, ¿vale? O sea que es 0,01 megas, que carajo. Vale, vamos a bajar a la escala de 20 K, ¿vale? ¿Por qué? Pues hombre, esto es como si pesáis una mosca en una balanza para elefantes, os va a dar 0, ¿vale? Vale, mira, es una resistencia de 1K, ¿vale? Como la que tenemos ahí. Si cogéis una escala demasiado pequeña, corréis el riesgo de dañar el aparato. Si cogéis una escala demasiado grande, pues lo que os digo, es como medir el peso de una mosca con una balanza para elefantes. No vais a distinguir prácticamente nada. Va, pues colocamos esto y bueno, vamos a colocar también un LED que está muy pintón. Y
vamos a medir primero intensidad de corriente, ¿vale? Se me está pillando el reproductor de música. Bueno, vamos a dejarle. Yo lo pongo un poco por decorar y ya está. Vale, vamos a medir primero intensidad de corriente, ¿vale? Colocamos el positivo en la patilla de entrada del LED. Acordaros que los LED tienen polaridad, que en un sentido conducen, pero en el otro no, porque son diodos. Entonces, acordaos que normalmente la pata larga suele ser el positivo. Aunque no os fiéis del todo porque puede ser que os los corten con unos alicates. Entonces, si os fijáis por dentro, tienen como dos plaquitas, ¿vale? La plaquita grande es el negativo. Vosotros lo colocáis y vamos a colocar el negativo separado para poder conectar el polímetro en serie. ¿Vale? No tengo espacio para enseñaros más o menos, para enseñaros las medidas del amperímetro, ¿vale? Pero bueno, solo os puedo decir que tengáis confianza. Acordaos siempre de poner antes de conectarlo, seleccionar el modo correcto, colocar los cables del vuestro polímetro para no cargároslo. Y después, cuando tengáis todo, medís, que no es la primera vez que me cargo un fusible de un amperímetro por medir mal, ¿vale? Pata positiva en la salida de la resistencia, ¿vale? Vamos, pata positiva en donde va a entrar la corriente y pata negativa por donde va a salir, ¿vale? Entonces enganchamos el Arduino. Y me da una corriente de 3 miliamperios, ¿vale? O sea, por el LED y por la resistencia están circulando 3 miliamperios. Mira, ya ha vuelto la musiquita. 3 miliamperios, ¿vale? Otra vez que se va. Entonces, desconectamos y ahora vamos a medir el voltaje, ¿vale? Conectamos directamente y ponemos en el modo voltaje. Recordad conectar bien los cables, ¿vale? Recordad conectar muy bien todo, ¿vale? No vaya a ser que tengáis problemas luego, ¿vale? Entonces, como hemos medido la intensidad que pasa por todo el circuito, podemos perfectamente medir el voltaje de la resistencia. Y si multiplicamos el voltaje que hemos medido por la intensidad, que recordemos que eran 3 miliamperios, nos da la potencia que consume la resistencia, y lo propio podemos hacer con el LED. Vale, en la resistencia están cayendo 3,02 voltios. Si cogéis un enfatizador de cálculos / calculadora, me salen 9,06 milivatios. A ver, estamos en electrónica, no vamos a consumir unas potencias tochas como las que hay en casa, ¿vale? Haceros a la idea. Y en el LED, ¿vale? Mucho cuidado que las patillas están muy juntas, no vayáis a hacer corto. Caen 1,87 voltios. En el LED consume 5,61 milivatios, ¿vale? Un pequeño apunte, ¿vale? A ver, las cosas en el simulador o en vuestros cálculos son muy bonitas y siempre quedan perfectas, ¿vale? Pero haceros a la idea de que en la realidad el propio aire ya interfiere en la medida, y el hecho de que toméis una medida ya interfiere en ella, ¿vale? Entonces no van a salir números clavados, ni redonditos, ni nada. Entonces no os preocupéis si en lugar de 5 voltios os salen 4,95 o 5,01, cosas así, ¿vale? Ya os digo que el simple hecho de que toméis la medida influye. Y bueno, pues antes os he mencionado las conexiones en serie y en paralelo, ¿vale? Bueno, pues dejarle esta parte, ¿vale? Luego seguimos. Cuando conectamos ya más de un cacharrito en un circuito, podemos conectarlo de dos formas. Una es en serie, ¿vale? Que sería uno seguido del otro, y otra es en paralelo, que es pata con pata, y ya está, ¿vale? Para que os veáis en serie, ¿vale? Conectamos R1 con R2 en serie,
Y ahora R3 la conectamos en paralelo con R2. ¿Vale? Y quedaría así. Creo que las que tengo son todas de un K, ¿vale? Porque luego lo voy a recrear ahí. ¿Vale? Un K. Y bueno, pues sí, según cómo las conectéis, ¿vale? Vale, ya está, es que se me había descolocado la cámara por un golpe que le he metido. Según cómo conectéis las cosas en el circuito, vais a tener unos valores de tensión y de intensidad que van a variar, ¿vale? Si le damos al play, ¿vale? En R2 y en R3 caen 1,67 voltios, ¿vale? Y el resto del voltaje cae en R1, ¿vale? A ver, os lo explico. En el caso concreto de las resistencias, si colocáis dos resistencias en paralelo, ambas consumen la misma tensión, ¿vale? Pero la intensidad de corriente se reparte, ¿vale? Parte de la intensidad va para esta y parte de la intensidad va para esta, ¿vale? En el caso de que las conectéis en serie, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos R2 y R3 están en serie con R1. Lo que se reparte es el voltaje. Sin embargo, el amperaje es el amperaje que circula por R1 es el que luego se va a repartir entre R3 y R2, ¿vale? Como R3 y R2 son iguales, pues se reparte 50-50. Si fueran distintas, pues depende, ¿vale? Ya os digo que hay fórmulas para esto, pero a ver, lo que pretendo es que os quedéis con una idea general. No voy a dar aquí una clase de teoría de circuitos, aunque paralelo, serie, ley de Ohm no sea algo muy difícil de explicar. Ya os digo que solo pretendo que os quedéis con una idea general, ¿vale? Entonces, pues bueno, si nosotros hacemos ahora lo que hemos hecho ahí, de colocar una resistencia, ¿vale? Colocamos esa resistencia ahí, ¿vale? La que vayamos a conectar en serie, lo que hacemos es la patilla en la que vaya a entrar la corriente, la conectamos en la misma fila que en la que sale la corriente de la primera resistencia, ¿vale? Y para conectar en paralelo, pues en la protobard es muy fácil. Conectáis las patillas en las mismas filas. La de entrada en la de entrada y la de salida en la de salida, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver varias cosas. De hecho, las voy a echar un poco más para atrás para medir ahora el amperaje que circula por cada uno. Y luego que tengo un hilo ahí de sobra, pues las uno con los hilos, ¿vale? Positivo, negativo, ¿vale? Y vamos a usar este otro hilo que tengo aquí. Vamos a usar este hilo negro que tengo aquí para unirlas, ¿vale? ¿Vale? Con las resistencias unidas vamos a ir calculando voltajes para ver lo que os decía, ¿vale? Estas ya están consumiendo potencia. ¿Qué pasa? Que no se ve, porque una resistencia no genera una señal luminosa como un LED. Vale, vamos con voltajes, ¿vale? Cables en 2 voltios. El frío no te estás calando, por el otro no sé qué le pasa. Vale, vamos con la primera resistencia, ¿vale? En la primera caen 3,2 voltios, ¿vale? Estas dos, ¿vale? Vamos a actuar como si R2 y R3, vamos a actuar como si fueran una sola resistencia. Y vamos a medir en cualquiera de ellas. Espérate, que se ha caído la muy perra. Se consume 1,6 voltios, ¿vale? Ambas dos son 1,6 voltios. ¿Por qué? Porque ya os digo, en serie, cuando conectáis en serie, lo que se reparte es el voltaje. A esta le va a caer un voltaje y a esta otra y a estas otras le va a caer un voltaje. Pero en paralelo, lo que se reparte es la corriente. Y es el voltaje el que se queda fijo, ¿vale? Vamos a verlo. Voy a poner el polímetro en modo amperímetro. Cambio los cables de sitio. Y vamos allá. Quitamos el cable negro para poder medir la intensidad que circula por
por R1, ¿vale? Circulan 3 con... No se queda quieto. Vamos a decir 3,2 amperios, ¿vale? 3,2 miliamperios, perdón. Vamos a decir 3,2 miliamperios. Esto quiere decir que a R1 le entran 3,2 miliamperios y luego esos 3,2 miliamperios se van a repartir entre R2 y R3, ¿vale? Vamos a ver cómo. Volvemos a enganchar el cable negro, ¿vale? Pero esta vez lo vamos a enganchar... Bueno, lo vamos a ver cómo... Vale, vamos a hacer una cosa. Ponemos una de las patillas de una de las resistencias en paralelo en otro sitio, ¿vale? Ahí, mismamente, ¿vale? Enganchamos, ¿vale? Y vamos a ver cuánta intensidad de corriente cae en R2, ¿vale? En la que está arriba. Ahí. Caen 1,6 miliamperios, ¿vale? Como ya os he dicho, se reparte, ¿vale? Ahora vamos a medir la intensidad de corriente en la de abajo, en R3, ¿vale? Conectamos el negro en R2 y llevamos la corriente a la salida, ¿vale? La corriente de R3 la llevamos a la salida de R2 y nos sale lo mismo, 1,6, porque como ya os he dicho, porque son resistencias iguales, se reparte 50-50. Un apunte importante, ¿vale? Y es que si vuestro polímetro es analógico, tenéis que medirlo también acorde con la polaridad. O sea, en el caso de los digitales no pasa nada, pero en el caso de un analógico os lo podéis cargar si lo medís al revés, ¿vale? Un apunte importante, ¿vale? Bien. Por último, ¿cómo funcionan las entradas de un Arduino, ¿vale? A ver, cuando uno tiene un controlador en general, el controlador no os va a entender temperatura, no os va a entender distancia, solo pueden entender de dos cosas, y depende del controlador, claro. Los controladores entienden de voltaje y de amperaje, ¿vale? De hecho, en el ámbito industrial, normalmente los sensores funcionan entre 0 y 24 voltios cuando es voltaje. Bueno, más bien entre 0 y 10 voltios, ¿vale? Pero entre 0 y 10 voltios es para la electrónica analógica. Bueno, funcionan más o menos entre 0 y 10 voltios o entre 0 y 24 voltios, ¿vale? Y los valores de intensidad de corriente creo que eran entre 0 y 20 miliamperios, una cosa así, o entre 4 y 20 miliamperios creo que era, ¿vale? ¿Qué entiende el Arduino concretamente? El Arduino concretamente usa un voltímetro, ¿vale? Vamos al Proteus. El Arduino, ¿vale? Las entradas actúan de voltímetro, ¿vale? Actúan tal cual. Es un voltímetro. La patilla negativa está directamente conectada al GND del Arduino, ¿vale? Ups. GND, ¿vale? Y la patilla positiva es la que va a tomar la lectura, ¿vale? En el caso de los sensores digitales, ¿vale? Os va a dar un 1 lógico si tenéis 5 voltios, los 5 voltios del Arduino, y si no tenéis 5 voltios os da un 0, ¿vale? Todo o nada. Lo veremos en los vídeos de electrónica digital. Y en el caso de los sensores analógicos, ¿vale? Va a medir el valor entre 0 y 5 voltios y os va a devolver un número entre 0 y 1023, que ya veremos por qué es, ¿vale? En los vídeos de electrónica analógica, ¿vale? Y así es como funcionan las entradas, al fin y al cabo, en un Arduino. Son voltímetros que lo que hacen es, dependiendo de si son digitales o analógicos, te devuelven una señal o te devuelven otra. Y esto sería el libro de cosas básicas de electricidad, ¿vale? Ya os digo que ya haré en el futuro, cuando termine esta, haré otra serie, una serie de explicando circuitos en detalle, por lo menos corriente continua,
Y luego aparte haré una serie extra de una serie explicando programación en C++, ¿vale? En cuanto al próximo vídeo me limitaré simplemente a enseñaros lo que es el entorno de desarrollo de Arduino. No voy a enseñar nada más porque en un vídeo no puedo enseñar a programar. La vez anterior lo intenté, pero no me terminaba de gustar cómo quedó, ¿vale? Así que pues simplemente os enseñaré lo que es el entorno de programación y luego ya a lo largo de los vídeos iré comentando sobre la marcha pues qué es una variable, qué es una función, qué es el setup, qué es el loop, qué es un bucle y un largo etcétera. Así que pues nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.